en Marcos 16, versículo 15 al 16. Es un texto muy conocido porque nos muestra acerca de nuestra misión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. La misión que Dios nos ha dado a nosotros es ir y predicar el evangelio. En Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 nos habla del evangelio eterno. En Apocalipsis 14, del versículo del 6 al 12, nos habla acerca del evangelio eterno, lo que tenemos que predicar. Un mensaje que muchos de nosotros lo conocemos como el mensaje de los 3 ángeles. Y dice: id y predicad el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero aquel que acepta el evangelio tiene que creerlo y ser bautizado. Tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar un paso de entregarse al Señor y entrar en el pacto con nuestro Dios. Ahora, si nosotros vamos a Mateo 28, 19 y 20, se nos dice también nuevamente acerca de la misión, pero nos agrega ciertos aspectos que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a predicar el evangelio. Note lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Esto quiere decir que no es solamente ¿qué? Ir y predicar, sino que hay que hacer ¿qué? Discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que sean fieles a todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? Su palabra, su ley, sus estatutos, sus decretos. Muchos solamente toman la primera parte y decir, hay que bautizarlos. Pero hay que ir a ser discípulos, enseñándoles que sean ¿qué? Fieles a la palabra de Dios, fieles a la ley de Dios, fieles a sus estatutos, a sus mandamientos. Y sigue diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Dice, enséñeles que sean leales y yo voy a estar ¿con qué? Con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Lucas 24, 46 y 47? Hablando de la misma misión que nosotros tenemos. Note lo que dice. Hablando de la misma misión. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿qué? Desde Jerusalén. ¿Cuál era la actitud central de los discípulos? ¿Cuál era qué era lo que ellos proclamaban a través de sus vidas? Predicar el evangelio, haciendo discípulos, enseñándolo a que sean obedientes y fieles, y predicando ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para que usted pueda predicar el arrepentimiento y perdón de los pecados, usted tiene que señalar, con un escrito está, lo que es ¿qué? Pecado. Porque la persona se tiene que dar cuenta lo que es pecado. Si la persona no se da cuenta, ¿de qué se va a arrepentir? No va a tener nada de qué arrepentirse. Entonces, el Señor desea que nosotros entendamos cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es ¿qué? Ir y predicar el evangelio haciendo discípulos. No es solamente de ir y predicarlo, haciendo discípulos para que sean fieles a Dios, a su palabra, a su ley, a sus mandamientos, enseñándoles el arrepentimiento y el perdón de pecados, la gracia de nuestro Dios. ¿Cierto? Ok. Ahora, en Mateo 25, si usted mira Mateo 25, nos habla de 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos
y la del juicio de las naciones. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque si nosotros vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes, nos está enseñando que tenemos que prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para esperar la llegada. Para esperar, estar listos cuando Cristo venga. Ahora, la de los talentos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Porque recuerden, a uno se le dio un talento. Hacer uso de esos talentos, los dones que Dios nos... O sea, tenemos que hacer uso de los talentos que Él le ha dado. ¿Para qué? Para predicar de que Él viene. ¿Predicar qué cosa? El Evangelio. No es egoístamente que solo para nosotros lo recibimos y quedarnos. O sea, el objetivo era que predicarlo. Usar los talentos que Dios nos ha dado. Y después empezó a hablar acerca de qué? Del juicio de las naciones. ¿Por qué yo estoy mencionando esto? Porque hay muchos predicadores o hay muchas religiones en las cuales usan un texto para decir cuál es nuestra misión. Acabamos de ver en 3 diferentes partes de la Biblia cuál es nuestra misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles a que sean fieles en todo, al arrepentimiento y al perdón. ¿Ok? Entonces, pero hay mucha gente que se va a Mateo 25, versículo 31 al 36, y dicen, este es el Evangelio. Acabamos de ver 3 textos de lo que es nuestra misión. Pero vamos a leerlo porque quiero aclarar ciertos puntos. Dice, cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25, versículo 31 al 36, y he escuchado disertaciones, sermones, estudios acerca de este punto, y dicen, es que el Evangelio es ir y ayudar a otros. Vamos a ver. Dice, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y muchos dicen, ven, esa es nuestra misión, ayudar al pobre, alimentar al hambriento, ayudar al huérfano. ¿Realmente esta es nuestra misión? No, ir y predicar el Evangelio. Nuestra misión es lo que acabamos de leer, de que es ir y predicar el Evangelio. Pero el resultado es eso. de amar a Dios es que amar a tu prójimo, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no ama a Dios, si usted no conoce la misión de Dios, si usted no entiende cuál es el propósito de Dios para su vida, usted puede estar haciendo la obra equivocada, la cual Dios no le ha mandado a hacer. Porque si se centra solamente en ayudar, pero no predica el arrepentimiento y perdón de los pecados, usted está faltando a la misión de Dios. Y uno se convierte en un traidor del Evangelio. ¿Por qué? Porque no estamos predicando el Evangelio, lo que el Señor declaró que tenemos que hacer: llamar al pecado por su nombre, llevarlos al arrepentimiento, llevarlos a que se entreguen completamente a Dios, que se hagan siervos, discípulos del Dios eterno y que sean fieles ¿a qué? A toda su palabra y a todos sus mandamientos. Entonces, ¿esa no es una manera de predicar también? Esa no es la misión. Es el resultado de aceptar la misión. Ahora, aquí está hablando del tiempo del juicio.
¿Por qué? Porque usted tiene que entender cuál es la misión para hacer la voluntad de Dios. Ahora, es que el mundo no necesita de más pecadores que sean ricos. O sea, el reino de los cielos no necesita a mujeres y hombres y niños que tengan mucha comida, pero que sigan siendo pecadores. Dios quiere y mujeres, hombres, niños, jóvenes que se entreguen completamente a Él y que entreguen su vida a Él, arrepintiéndose de sus pecados para que ellos puedan cumplir la voluntad de nuestro Dios. Sirvan ayudando a otros. O sea, el servir a otros es el resultado de que usted aceptó entrar en el pacto de Dios. Pero si lo hace con los objetivos o con el propósito que Dios no le ha dicho, usted se vuelve un traidor del evangelio. Porque muchas personas hacen todo esto porque quieren quedar bien, quieren verse bien, o piensan, personas que piensan que por lo que hacen se van a salvar. Hay muchas personas que sí piensan así. ¿Sí? ¿Y qué dicen? No llamen al pecado por su nombre, porque se asustan y se van a ir. Es que no le digamos que están en pecado porque van a abandonar la iglesia. Hermanos, Dios no quiere números. Quiere gente, hombres y mujeres, jóvenes y niños que estén dispuestos a entregar su vida completamente a Él, arrepintiéndose de sus pecados. Por eso hoy día muchos han perdido la misión. Muchos han perdido la misión que Dios nos dejó. Que ahora dicen, seamos inclusivos. Aceptemos a todo mundo, pero no les digamos que están en pecado. No les digamos que están cometiendo adulterio. No les digamos que están en fornicación. Y muchos se aventuran incluso. Yo estuve en una reunión en una ocasión cuando una persona de mucho dinero adulteró y se fue a vivir con la novia, abandonó a la mujer, y dentro de la iglesia dijeron, es que es una de las personas que apoya más con el dinero para la obra de Dios. Y si lo amonestamos, él ya dijo que iba a dejar de dar el dinero. Adivinen qué fue lo que hicieron la iglesia. Lo solaparon y le dijeron, no le digamos nada. A tarde o temprano Dios lo va a amonestar. No, por eso el Señor nos ha dado una misión de llamar al pecado ¿qué? Por su nombre. Ahora, esto que les estoy comentando no me lo platicaron. Yo estuve en ese lugar. Yo lo escuché. Cuando nosotros no conocemos la misión que Dios tiene para nosotros, estaremos siendo traidores al evangelio, traidores a la misión. Y esa es una cosa muy grave. Cristo Jesús declaró cuál era su misión. Él lo dijo con sus propias palabras. Él dijo en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Y aquí en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, nos está hablando incluso de que cuando miramos que la profecía se está cumpliendo, el Señor nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Y el mensaje del Señor de su propia boca, Él declaró, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Noten, ahora sigue diciendo, el tiempo se ha cumplido, profecía cumplida, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentíos y creed en el evangelio. Él no se fue a solapar con sentimentalismo y emoción. No le dijo a los discípulos, vengan, traigan la batería y traigan la música, que vamos a tocar los sentimientos y las emociones. Vamos a hacer que empiecen a bailar y vamos a empezar a decir que ya se sientan tan a gusto, que lloren, que alegren, que griten, que levanten las manos y que hagan todo lo que tengan que hacer. Y después le vamos a decir, todos son salvos. No, el Señor dijo, arrepentíos y ¿qué?
y convertíos. Él no llamó a los sentimientos y a las emociones. Él fue directo. Y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed significa obedecer el Evangelio. Mi pregunta es, ¿qué tenía como Evangelio Cristo que estaba predicando? ¿Qué era lo que tenía como Evangelio? La pregunta que el hermano está haciendo es, ¿qué es lo que tenía como el Evangelio? Pues ¿qué? Lo que ahora muchos están rechazando. ¿Qué es qué? El Antiguo Testamento, su palabra. Porque ahí se encontraba el Evangelio. Porque dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué es lo que nos dice a través del Antiguo Testamento? Hablaban de que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir para salvar a cada uno de nosotros. En ese momento la ley y las profecías. En ese momento era que la ley, los profetas y los salmos. Que en un estudio posterior vamos a estudiar acerca de eso. Porque este es el primer estudio de 3 que vamos a estar estudiando con respecto a esto. Ahí donde dice arrepentido, para saber de qué me tengo que arrepentir, vamos a lo mismo, ¿a dónde tenemos que ir? Para que yo me dé cuenta de qué me tengo que arrepentir. ¿A dónde tenemos que ir para poder saber qué es lo que tenemos que arrepentirnos? Pues ¿de qué? De lo que el Señor declaró en su Evangelio, desde Génesis hasta ¿qué? Hasta Malaquías, y posteriormente lo reafirmó desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Evangelio está en toda ¿qué? Su palabra. Ahora, el diablo ha venido y ha querido cambiar todo para que nosotros nos perdamos de la misión que Dios nos ha dado. Ahora, si usted no conoce la misión, alguien, otra persona va a venir y le va a enseñar su misión. ¿Sí me entendieron? Déjenme ponerlo en otras palabras. Si usted no conoce la misión que Dios tiene para usted, otra persona va a venir y le va a dar la misión que Él quiere enseñarle a usted. Yo no lo digo yo. Mire lo que dice Mateo 23, versículo 2 al 3. Mateo 23, 2 al 3. Es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra misión. Y si no la sabemos, alguien más nos dará una misión. Pero esa misión que nos van a dar no es la misión de Dios, no es la misión de Cristo, es la misión de un ser humano. Por eso hoy día hagamos planes para ir y hacer la misión. Pero se olvidan de la misión de Dios. Y empiezan a hacer misión, y empiezan a crear una misión humana con objetivos humanos, que a veces ponen el énfasis en ¿qué? En los números, para obtener más ofrendas, para obtener diezmos, y empiezan a hacer una misión con objetivos que Dios no tiene. El objetivo de Dios es llevar a los pecadores al arrepentimiento, para que entren en su pacto y para que sean fieles a Él. Ese es el Evangelio de Dios. Pero mire, si usted conoce la misión de Cristo, usted no va a ser engañado con una misión falsa. Mire lo que dice Mateo 23, versículo 2 al 3. En la cátedra de Moisés es la ley de Moisés. La ley de Moisés es el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, los pastores, los ministros. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Noten, Cristo estaba diciendo, todo lo que está escrito, escúchenlo y guárdenlo. Pero Él les advirtió, les dijo, mas no hagáis conforme a ¿qué? A sus obras. Porque dicen y no hacen. Cuando usted sigue la misión de un ser humano, usted deja de vivir la misión de Dios descrita en la palabra de Dios. Empezamos a bajar las normas, empezamos a bajar los principios, que llega un momento en que decimos, quedémonos callados, entretengámoslo para que no se ofendan y para que no se vayan. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues porque ahí en los 5 primeros libros
Es el pacto. Es el pacto. Amén. Ahora, si usted sigue la misión del ser humano y no sigue la misión de Cristo, ¿sabe qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder en su vida? ¿Están listos para escucharlo? Porque si usted no está guardando, no está cumpliendo la misión que Cristo nos dejó y sigue la misión de alguien más, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23:15. Esto es algo bien serio. Mateo 23:15. Yo puse ahí una foto de un títere. ¿Por qué? Porque viene alguien más a movernos para hacer la voluntad del ser humano, pero no la voluntad de Dios. Para predicar lo que quieren que se predique, pero no predicar la palabra de Dios. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es un miembro de la iglesia, un discípulo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Esto es serio, sí o no? Porque el que está llevando una misión que no es la misión de Cristo, va y busca discípulos. Pero como no viven la palabra de Dios, como no viven, como no predican, como no hacen, sino hacen su propia voluntad, dice que traen a discípulos, pero esas personas que entran, ¿qué es lo que sucede? Los hacen más demonios, doble demonios que ellos. Peor que ellos. Y más hipócrita. Hermanos, los hace traidores al evangelio. Por eso hay ocasiones en que decimos, pero ¿cómo es posible que sucedan las cosas que suceden dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible que permitan que suceda esto y aquello? ¿Cómo es posible que se use la música que se está usando? ¿Cómo es posible que una señorita venga con una minifalda que casi está enseñando todo el cuerpo? ¿Cómo es posible? Y esto es lo más grave. ¿Cómo es posible que usted, sabiendo la verdad, todavía está usted ahí? Solapando el pecado. Levántese y empiece a hacer la misión de Cristo. Y diga, arrepentíos y creed en el evangelio. Porque si usted se queda callado, viene a ser ¿qué? Un atalaya mudo. Cómplice del pecado. Si usted permanece callado, usted viene a ser un traidor del evangelio. Porque la misión fue ¿qué? Ir y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos. Ir y llevarlos al arrepentimiento, al perdón de los pecados. A que sean leales y obedientes. Pero si usted se queda callado, usted está diciendo, no, pues está todo bien, no nos preocupemos. Todo totalmente de acuerdo, hermano. Lamentablemente lo que muchos pastores, predicadores, apologistas de diferentes denominaciones, no sé, como que no le dan esa importancia, ese valor que tiene el pararse ahí enfrente, hermano. Y no solo predicar ahí enfrente, compartir, salir a predicar en las calles, a llevar el evangelio, es una gran responsabilidad. Para empezar, nuestro testimonio, cómo realmente vivimos nosotros, porque no podemos ser fariseos como usted lo está diciendo, hablar bonito enfrente, salir a tocar puertas, y muchas veces la prueba, como lo dijo un pastor, un predicador ahí en mi pueblo, es predicarle a nuestros vecinos, porque nuestros vecinos son los que nos ven diariamente cómo nos comportamos, lo que escuchan, cómo vivimos con nuestra familia, y a veces por eso no le queremos predicar al de al lado, porque primero que va a decir, ¿tú me estás predicando? O yo, por ejemplo, con los compañeros que andan en el trabajo, ¿con qué cara yo les voy a hablar de Cristo? Si así como ellos
andan en vicios, yo también le entro y al rato me dicen, ¿qué? ¿Tú me estás dando? Entonces, el testimonio, una. Y ciertamente eso que usted dice, totalmente de acuerdo, hermano. O sea, para no perder adeptos, prefieren solapar el pecado. Pero yo tengo aquí en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No el hecho de aceptar a Cristo, incluso no el hecho de bautizarnos, ya lo tenemos todo ganado, ya estamos del otro lado, ya somos santos, ya tenemos angelitas y un aro aquí en la cabeza, ¿verdad? Es un día a día, es una lucha diaria, lo hemos comentado otras veces aquí. Y a veces, cuando nosotros vamos permitiendo, dejando de espacio, dejando cositas, cuando venimos a ver, ni cuenta nos dimos en qué momento ya salimos. Vamos saliendo pasito a pasito, poquito a poquito, y cuando venimos a ver ya estamos completamente llevando una vida desordenada, una vida mundana. Y a veces ni cuenta nos damos. Tristemente, porque prácticamente venimos a ser escribas y fariseos en ese aspecto. Y peores aún que ellos. Sí, porque ahora sí ya, ellos al menos no aceptaron al Mesías. Pero nosotros se supone que ya no somos bautizados. Pero bueno. Ahora, muchos de nosotros podemos ser traidores al Evangelio por solapar, consentir, por quedarnos callados, por no actuar. Y el ser traidor del Evangelio es ir en contra de Cristo mismo, en contra de Dios. Es que el grave problema de hoy día es que hemos volteado, no nosotros, el enemigo ha volteado la misión de Cristo a que empecemos al revés. Y si empezamos al revés, no llevamos a cabo la misión. La misión es ir y predicar el Evangelio, arrepentimiento, perdón de pecados, y que la gente acepte el Evangelio, que esté dispuesta a entrar al pacto. Muchos quieren recibir las bendiciones, pero no quieren entrar al pacto, no quieren arrepentirse, no quieren escuchar de que son pecadores, no quieren escuchar de que hay un Salvador que les está llamando para que entreguen sus vidas. Entonces, quieren las bendiciones, pero no quieren saber nada de Dios. Pero el Señor dijo, no empezamos a suplir las necesidades. Como dijo la hermana, desde muy chico yo empecé a aprender, primero ve y suple sus necesidades, hazte amigo de la persona y dale lo que necesitan y después predícale el Evangelio. No, el mensaje del Señor es al revés, predica el Evangelio y ayuda a tu prójimo. Permite que esa persona conozca el Evangelio, la verdad que le va a dar vida, salvación, y después suple sus necesidades. Pero la mayor necesidad que yo necesito, es saber de que yo necesito de un Salvador. Dios no necesita hombres y mujeres que tengan más cosas en este mundo. Dios quiere de hombres y mujeres que se arrepientan y que entren en el pacto con su Dios. Pastor, y si la persona está buscando nomás lo material, se va a revelar. Yo estoy supliendo, según yo estoy poniéndome en el lugar de Dios, porque yo estoy ayudándole, y es lo que la persona quiere. Es como lo que estamos diciendo. Que pase necesidades. El quedarnos callados y no predicar el Evangelio, estamos solapando el pecado. Sí, yo también eso creo. Así es de sencillo. Si no predicamos el Evangelio, la misión, si no hacemos la misión de Dios, estaremos solapando el pecado porque no le llamamos el pecado por su nombre. Porque no los llevamos a la necesidad del Salvador. Porque no predicamos el arrepentimiento y perdón de los pecados. Lo más triste es que esa sangre caerá sobre nosotros. Si está en Ezequiel, ¿sí? La atalaya. Esto es algo bien serio. Por eso hay que hacer la misión de nuestro Dios. Es que mire, cuando nosotros hacemos un evangelismo no conforme a Dios,
solo traeremos a una persona a ser discípulo del infierno. Déjenme volverlo a repetir. Cuando hacemos un evangelismo no conforme a Dios, estaremos trayendo a una persona a ser discípulo del infierno. Yo no lo digo, ahí lo dice en Mateo 23:15. Porque si nosotros no vivimos el evangelio, si nos quedamos callados, estaremos solapando ¿qué? El pecado. Estaremos faltando a la misión que Dios nos ha dado. ¿Usted se imagina a Noé? ¿Qué fue lo que dijo Dios de Noé? Génesis 7:1. En Génesis 7:1 dijo, luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Y qué era lo que predicaba Noé? Miren la predicación, 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de ¿qué? De justicia. Noé era justo y predicaba ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que predicar? El evangelio que usted está viviendo. Usted tiene que predicar ¿qué? Usted tiene que predicar la verdad, cumplir la misión que Dios le ha encomendado. ¿Qué es qué? Id y predicar el evangelio, Apocalipsis, capítulo 14, del versículo del 6 al 12, haciendo discípulos, enseñándoles a ser fieles, diciéndoles el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y después supla las necesidades que tenga. Dios no necesita hombres y mujeres más gorditos, con más cosas o más posesiones en este mundo, sino que Dios quiere hombres y mujeres que se arrepientan y que sean fieles a Él. Pregonero de justicia, nosotros, pues gloria a Dios que nos ha mostrado la justicia, que son los mandamientos. Sí. Predicar. Es predicar el evangelio. Ahora, estamos viviendo en un momento crucial de la historia, que si usted no conoce el evangelio, o si usted no se está estudiando, usted no está empapándose, comiendo la palabra de Dios, el enemigo va a traer el error tan mezclado con verdad, que solamente aquellos que tengan una vida, una relación viva con su Dios, podrán distinguirla. Miren el comentario que yo me encontré. Dice, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el error estará tan mezclado con la verdad que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir al uno del otro. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahora, debemos hacer todo esfuerzo que sea necesario para mantenernos en el camino del Señor. Hermanos, a veces somos tan, y lo voy a decir como me vino a la mente, tan mezquinos que no hacemos ni un poquito de esfuerzo. No queremos mover ni un dedo para ser fiel a Dios. No queremos movernos para caminar el camino de Dios. Si nosotros no podemos entregar lo poquito que Dios nos ha dado y que le pertenece a Él, ¿qué garantía tiene usted cuando vengan y le digan, si usted no adora a la bestia, usted va a morir? ¿Qué garantía tiene usted si usted no está pudiendo dar eso poquito que ni le pertenece a usted, que es de Dios? No hay garantía alguna. Usted y yo tenemos que empezar a vivir ¿qué? El evangelio, para cumplir la misión de predicar el evangelio. Sigue diciendo, en ningún caso debemos apartarnos de su conducción para depositar nuestra confianza en el hombre. Ningún caso, no hay excusa. Si alguien viene y usted no lo ha visto, no lo ha escudriñado, sea como el Bereano. Todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes es para que ustedes vayan a la casa a verificarlo si así es. No es para que ustedes digan, ay, qué bonito, o qué duro, o qué, como ustedes quieran,
sino que hay que ir a la casa y empezar a escudriñar y ver si realmente eso es lo que nos está diciendo a Dios y le está hablando a su vida. Ahora, el que nos lleva al entendimiento no es un servidor, no es el hermano, no es la hermana, ¿es quién? Es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda la verdad y la verdad nos va a hacer ¿qué? Libres. Y cuando usted acepta la verdad, yo acepto la verdad, que es la misma verdad, ¿qué nos va a hacer nosotros? Nos va a unir en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a estar unidos como un pueblo. En un mismo pensamiento. En un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma predicación del Evangelio, cumpliendo la misión de nuestro Salvador. Cumpliendo lo que Él nos ha encomendado. Pero necesitamos empezar a vivir, necesitamos empezar a aceptar lo que Dios nos está dando. Tuvimos unos estudios anteriores, si ustedes no se acuerdan de lo que estudiamos, lo que era la apostasía, de cómo ser un sermón vivo. Y si no se acuerda usted, vaya y escúchelos. ¿Por qué? Porque el ser un sermón vivo, el 93% involucra no palabra hablada. Involucra su comportar, su testimonio. El 7% es solamente lo que usted habla. Usted predica más en silencio que lo que usted habla. Lo que usted está viviendo, lo que otros están percibiendo, lo que otros están mirando. Y cuando los otros miran realmente a usted, quién es su Dios, ustedes van a decir ellos, ah caray, pues este es algo diferente. Déjame buscar qué es lo que Él tiene porque yo lo quiero. Quieren conocer ese mismo. Quieren conocer eso. Sí. Es cierto. Por eso yo no estoy tan de acuerdo de los debates, porque los debates a veces son de que yo sé más y usted sabe menos. No, tiene su propósito los debates, no, tampoco no. Pero hay que hacerlos con el espíritu correcto. Y con un escrito está. No tratando de convencer, sino que el Espíritu Santo convenzca del Evangelio y de la verdad a los que están ahí. Por eso aquí el Señor, si ustedes se han dado cuenta, yo creo que de mí nunca ha salido decirle es que usted tiene que hacer esto. O usted tiene que guardar aquello. Eso es entre usted y Dios. Eso es entre usted y su Creador. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a usted en su vida? ¿Qué es lo que es la decisión que usted tiene que tomar? Eso es entre usted y Él. Pero como dijera Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mi casa no quiere, yo sí lo serviré. Amén. ¿Por qué? Porque la decisión es personal. Y la salvación es personal. Ahora, miren lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es el Evangelio, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, hasta hoy día. Al pueblo de Dios, a todo el mundo, se les predicó las buenas nuevas. Pero fíjense lo que dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. ¿Ustedes entendieron este versículo? Aquí no está diciendo que usted tiene que aceptar el Evangelio por fe. Pero aquí dice, porque los que predicaron el Evangelio no lo creyeron, no lo vivieron, no mostraron la fe, y los que la escucharon dijeron, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cómo usted puede ir a predicar el Evangelio si usted no lo está viviendo? ¿Cómo pues usted puede decirle a una persona, haga esto si usted no lo está experimentando? Si usted en la palabra, el Evangelio, usted lo predica sin usted estar viviendo el Evangelio, entonces viene a ser ¿qué? Palabras huecas. No hay beneficio alguno.
Y tal vez hay otras personas que se esfuerzan en, como dijéramos nosotros, echarle mucha crema a los tacos o a la comida, hacerlo bonito y adornarlo y ser poeta y contar una historia muy bonita y ser dramático, mostrar mucho drama, sentimentalismo. Pero si no vivimos el evangelio, son palabras huecas que llevan a la gente ¿a qué? A no ser hijos y hijas, discípulos del Dios eterno, sino los llevan a ser ¿qué? Peores. Hijos e hijas del infierno. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque va a ir bajando ¿qué? Los principios que Dios estableció en su palabra. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Ay, no, traigamos al mundo para entretener a los jóvenes. Eso nunca los va a convertir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No viváis en el mundo. El Señor dice, sal del mundo. Y hoy día muchas iglesias quieren traer el mundo para mantener a la gente ahí. Pues las tendrán manteniendo ahí para poder decir que la iglesia se llenó o porque hay mucho dinero que entró a las arcas. Apariencia. Pero no, el mundo no convierte a nadie, sino lo destruye. A medida que uno se familiariza con el pecado, con el mundo, aparece inevitablemente menos repulsivo. ¿Por qué? Porque se van bajando ¿qué? Las normas, los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Miren lo que sucede. ¿Ustedes creen que esto... No le puse la música porque no quiero que lo escuchen. Eso es traer el mundo a la iglesia. ¿Y usted cree que esto convierte a los jóvenes, a los hombres y mujeres, niños y niñas? Ahora, déjeme decirle que esto no sucede, sucede en muchas iglesias, en la mayoría, pero todos estos videos pertenecen a nuestra iglesia. Y a veces nos decimos, ay no, nosotros estamos bien, pero aquellos están mal. No. Hermanos, hemos dejado que entre el mundo. Y el mundo con toda su concupiscencia ha destruido el evangelio de Dios. A tal punto que lo vemos como si no hay ningún problema. Y no le puse la música. Porque si le hubiera puesto la música, usted se asusta todavía más. Ahora, cuando nosotros, la iglesia, permite que el mundo entre, la iglesia se pone en obscuridad. ¿Por qué? Porque está rechazando el evangelio. Está rechazando la misión de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en la oscuridad, gracias a Dios que siempre hay una luz que aún llama al arrepentimiento. Pero se necesitan hombres y mujeres que entiendan, que abracen la misión que Dios nos ha dado para predicar el evangelio. Y llamar al pecado por su nombre, llevarlos al arrepentimiento, al perdón de los pecados y poder decir, con un escrito está, arrepentíos, creed en el evangelio y bautícese. Y si usted vivió en pecado, rebautícese. Porque el rebautismo es bíblico. Ahora, el Señor dice, arrepentíos y convertíos y bautícese. Pero si la iglesia rechaza el evangelio, si rechaza la misión que Dios nos da, es una iglesia que está en oscuridad.
Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 5, del 13 al 16, dice, vosotros sois la sal del mundo. Vosotros es la luz del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ser? Luz. Tenemos que ser sal. Y somos la sal que es ¿quién? Cristo. Somos la luz que es Cristo. ¿Predicando qué? El Evangelio. Predicando el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículo del 6 al 12. Cuando esto sucede, venimos a la luz. Y Juan capítulo 1 dice específicamente que la luz es nuestro Salvador. Cristo, Yeshua. Pero si vivimos en el mundo, si traemos el mundo, si rechazamos el Evangelio, si no vivimos el Evangelio, seremos una iglesia en oscuridad. ¿Y quién va a venir a la oscuridad? ¿Qué es lo que hace la oscuridad? Si yo apago la luz ahorita aquí, ¿qué va a suceder con todos nosotros? Quedamos como ciegos, sapientas. Nos vamos a empezar a dormir. Vamos a empezar así, mire. Vamos a empezar a movernos. Vamos a agarrar una posición y en la cual vamos a estar así, mire, bien dormidos. ¿Sí o no? Pero el Señor dice, hay que ir a la verdad, hay que ir y vivir el Evangelio. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, nosotros sabremos nuestra misión, sabremos nuestra parte en la misión de Dios. Miren en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que va a herir en la cabeza a la serpiente? ¿Quién es el que la aplasta? Miren, cuando nosotros conocemos la misión, cuando nosotros conocemos el Evangelio, sabemos de que tenemos que estar unidos con Cristo para llevar a cabo la misión que Él quiere que nosotros hagamos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 16:20. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo Vuestros pies. ¿cuáles pies? Es su pie. Ay, no. ¿Qué nos está queriendo decir esto? ¿Qué nos está queriendo decir a nosotros? Que tenemos que entrar en la misión de nuestro Dios. Tenemos que entenderla. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos unamos a Él para llevar a cabo la misión que Él ha preparado para nosotros, que es ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándole todo lo que nos ha enseñado, a que guarden toda su palabra, a que guarden los mandamientos de Dios, a que guarden sus estatutos, a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y llevarlos, ¿qué? A tomar una decisión de bautizarse, no solamente de agua, sino de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Señor lo usa a usted para aplastar la cabeza del enemigo. Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo sus pies. En ese pequeño pie que usted tiene, Porque el poder, Dios lo va a usar. con el poder de Cristo Jesús, nosotros podemos hacer, dice, cosas aún mayores, pero por nuestra condición humana y de no tener esa fe inmensa, pues no se hacen las cosas. Si nosotros no entramos a la misión con Dios y nos unimos en un mismo sentir con Él, nosotros vendremos a ser traidores del Evangelio. Es que muchos dicen, bueno, es que Dios se va a encargar. No, pues Dios te está esperando a ti, me está esperando a mí, a que entremos en su pacto para que seamos usados y que todos nuestros talentos que Él nos ha dado, lo pongamos para su obra. Ahora déjeme decirle que todos, de perdido el Señor les ha dado un talento. Y ese talento que Dios le dio, usted tiene que multiplicarlo. Tiene que ponerlo para su obra. Todos nos ha dado un talento. Hay otros que nos ha dado 2, o hay otros que les ha dado 20 o 50.
pero los 2 que me ha dado a mí, tengo que ponerlos a la obra. Y al que le ha dado 50 o 100 talentos, pues tiene que ponerlo a la obra. Pero a todos se nos dio algo. A todos. La palabra de Dios dice: a todos se nos ha dado de perdido un talento. Y Él está esperando a que nosotros, ¿qué? Entremos en su misión, para que participemos junto con Él en la proclamación de su evangelio. Para que otros conozcan el plan de salvación. Para que otros conozcan el plan de redención. Y la otra gente lo va a conocer, ¿por qué? Porque usted está viviendo el evangelio. Ahora mire el Proverbio 16:9. Y ya vamos a terminar. Proverbio 16:9. Usted tiene que participar en la misión, en la obra de Dios. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Notan? Unión de lo divino con lo humano. Note lo que dice Mateo 9:29. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Unidad de qué? De lo humano con lo divino. Lo humano con lo divino. Creyendo. Y el Señor dice: yo te toco, yo te sano, pero todo es conforme a lo que tú, ¿qué? Crees, a la fe que tú tienes. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire, la limitación que usted tiene, la deficiencia que usted tenga, escúcheme bien, porque lo voy a decir como se puso en mi mente. La limitación que usted tiene es consecuencia de su fe y de lo que usted cree. La deficiencia que usted tiene es consecuencia de su fe y de lo que usted está creyendo. Yo lo digo, ahí están 3 versículos. Si usted tiene fe, cree, obedece, vive, comparte, entonces sus limitaciones no serán limitaciones. De lo imposible será todo hecho posible. ¿Posible en quién? En Cristo. Si usted no puede predicar, no se preocupe, tal vez usted puede cantar. Si usted no puede hablar, no se preocupe. Tal vez usted puede ir a tocar una puerta. Vamos a cantar. Nosotros, en nuestro idioma, en el cristiano, no debería de existir la palabra limitación o deficiencia. ¿Por qué? Porque la limitación y la deficiencia depende de su fe y de lo que usted está viviendo. Usted vive el evangelio, el Señor hace de lo imposible, lo hace posible. No debería de existir la deficiencia en nuestra vida. Ahora, recordemos, Josué 24:15 dice: escogeos hoy a quien servid. Moisés lo dijo en Deuteronomio 30:19. Os he puesto delante de vosotros ¿qué? Vida y muerte, bendición y maldición. Escoge. Elías también les dijo: si el Señor es Dios, es que seguidle. Y si Baal, seguidle a él. ¿Cuál es el mensaje que el Señor repite a través de su Biblia? Escoge. Escoge a quién tú vas a servir. Escoge si quieres ser fiel a Dios.
Escoge si quieres tener vida. Escoge si quieres cumplir la misión que Dios tiene preparada para ti. Escoge unir tu voluntad con la voluntad de tu Salvador para predicar el mensaje. Con tu testimonio, con un escrito está, llamando al pecado por su nombre, llevando al pecador, y primero vaya usted, antes de llevar a otro, al arrepentimiento. Porque usted tiene que estar viviendo, ¿qué? El Evangelio. El propósito que Dios tiene para nosotros es lo que nos dice en Colosenses 1:25. En Colosenses 1:25, Pablo a los colosenses le estaba diciendo lo siguiente. Dice, de la cual fui hecho, ¿qué? Ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Tenemos que predicar, ¿qué? El Evangelio, la palabra de Dios. Ser ministros, siervos, fieles a nuestro Dios. ¿Predicando qué? Su Evangelio. Predicando su verdad. ¿Cuál es la decisión de nosotros? Sigue a Dios. Cumple su misión. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y después, lleva ese amor a todos los que te rodean, supliendo sus necesidades. Pero llevando a esas personas, primeramente, ¿qué? Al Evangelio, a creer, a arrepentirse y recibir perdón de sus pecados. Porque a veces ayudamos a muchos, pero no predicamos el Evangelio. Hermanos, tenemos que ser siervos, ministros, al predicar el Evangelio del Señor. Ser fieles a la misión que nos ha dado. Porque si nosotros no lo hacemos, vendremos a ser traidores del Evangelio. ¿Y quién quiere ser un traidor del Evangelio? Nadie. Porque los traidores van a ser puestos en el lado izquierdo y se van a perder para siempre. ¿Usted qué escoge?